El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, gracias por los generosos comentarios. Como estoy solito en el espacio, me cuesta leer todos, ¿ah? Así que me tomé esos minutos para reflexionar justamente sobre el presente y el futuro que esperamos y aspiramos para este espacio de noticias. Gracias nuevamente y de verdad, para nosotros, sus opiniones, su forma de pensar, sus comentarios nos enriquecen y nos permiten seguir adelante. Muchas gracias. Vamos a empezar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Hoy retomamos a primera hora, luego de una semana de ausencia. Lo hacemos para generar justamente una opinión crítica respecto de la emisión del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto del estado de los derechos humanos en el Ecuador. Pero queremos enfatizar, porque ese informe tiene un acápite que evidentemente es polémico, sobre el rol del Estado respecto de cómo manejó la situación de secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. El doctor Juan Pablo Albán Alencastro, especialista en derechos humanos, visita a primera hora. Mi doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio. Buenos días a los oyentes. Lamento yo también la ausencia de Alexis. Me parece que el mensaje que se envía cuando los comunicadores son silenciados, sea por vías directas, como les ocurrió al equipo periodístico del Comercio, o sea por vías indirectas, como le ha ocurrido a Alexis, perdemos todos, porque lo que se genera es un efecto disuasivo en el resto de los trabajadores de la comunicación, para que podamos los ciudadanos seguir informados y seguir recibiendo opiniones de diversa orientación, ¿no? Yo creo que lo importante en un Estado que pretende ser democracia es que exista un debate democrático, que no toda la gente piensa igual. Yo le agradezco por esas palabras, sobre todo conociendo su visión de defensa irrestricta de las libertades. Ha sido muy gracioso y lo hemos comentado en varias ocasiones con Juan Pablo Albán. Fue muy crítico en la década anterior como es crítico hoy, pero la criticidad de antes no es administrada por algunos sectores de la misma forma hoy. Yo sí saludo la coherencia de personajes como Juan Pablo Albán, y lo he dicho públicamente en otras ocasiones, sin él estar presente acá, y valoro mucho sus palabras. Muchas gracias, muy amable. A usted Fabricio. Entremos en materia sobre el tema del informe de la CIDH. Pues bien, yo quiero arrancar haciendo alusión a las declaraciones que ha rendido para la agencia AFP el señor canciller en la ciudad de Ginebra. Me parece a mí lamentable, sinceramente, que la cara, el rostro de las relaciones internacionales del Ecuador, la cara de la diplomacia ecuatoriana, un hombre además al que yo conozco muchísimos años y de quien me he preciado de ser amigo, porque cuando lo conocí precisamente él estaba en la actividad de la defensa de los derechos humanos a través de una organización de la sociedad civil. Ahora, por ser el vocero del gobierno, se convierte en la caja de resonancia de una mentira que además es muy grande, porque basta con leer las conclusiones del informe, Fabricio. La segunda conclusión del informe, de manera directa, señala que se descarta la posibilidad de que los integrantes del grupo periodístico se condujeran libremente desde territorio ecuatoriano a territorio colombiano. Se pone en duda la hipótesis de un acuerdo previo o de un traslado voluntario. Es más, el informe señala que resulta por lo menos cuestionable que Efraín Segarra haya abandonado el vehículo en Mataji y se haya sumado al grupo, pese a que la misión periodística a él como conductor del vehículo no le competía, no le convocaba, él era el chofer. O que Paul Rivas se fuera a cubrir aquella entrevista siendo un fotógrafo con una trayectoria como la de Paul, dejando todo su equipo en el vehículo. Claro, Paul era un fotógrafo que ya tenía un recorrido inmenso en el ámbito del fotoperiodismo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo era que se trasladaba a un supuesto encuentro voluntariamente sin siquiera llevar su equipo? Que era la razón por la que estaba ahí, era para tomar sus fotografías.
Las mismas conclusiones del informe, en el párrafo 332, además, señalan, y esto es muy importante porque el canciller ha dicho que no tuvieron autorización de autoridad alguna, que se fueron de su cuenta, que no pidieron permiso. Y el párrafo 332 y siguientes, justamente de lo que dan cuenta, es de lo contrario. La última llamada que Javier Ortega efectuó fue precisamente al jefe del mando único, lo estoy citando textualmente. ¿Quién? Según se infiere, consideró que como no había prohibición de paso salvo en la noche, ni alteraciones del orden público en Mataje, que tornaran inviable su acceso a esa parroquia, lo autorizó. ¿Quién lo autorizó? El comandante militar de la zona. Señor canciller, un poquito de sangre en la cara hay que tener. No se puede echar la culpa a gente que ha muerto de su propia muerte. Eso es absolutamente inaceptable. Es deleznable esa actitud. Es inaceptable esa conclusión o esa versión del señor canciller de que pasaron por su propia voluntad. ¿Es inaceptable eso? Es inaceptable y es falsa, Fabricio. Hay una investigación exhaustiva que la CIDH ha conducido con la autorización del propio gobierno ecuatoriano y del gobierno colombiano, y que contrasta la información que tiene Ecuador y que tiene Colombia. A mí me resulta por lo menos sorpresivo que tengamos en la sala de sesiones de la Comisión Interamericana hace unos días al señor embajador Játiva, que es el embajador ante la OEA, y al señor subsecretario de Derechos Humanos, a quien conozco desde que entró a la universidad, el doctor Juan Pablo Morales, con una actitud muy parca, muy educada, muy condescendiente, que se conduelen, que ratifican, que lamentan la situación, que reciben el informe con mucho interés, porque esto va a ser un insumo para adelantar las investigaciones, y que pocos días después el señor canciller esté diciendo en Naciones Unidas que estas personas murieron por su propia causa. Volvemos entonces a esta actitud del Estado ecuatoriano que se ha mantenido a lo largo de todos estos meses de deslindar su corresponsabilidad en el secuestro y asesinato del equipo periodístico. Volvemos, Fabricio, lamentablemente a una negación que a esta altura empieza a volverse muy sospechosa. Y le digo esto, Fabricio, porque la Fiscalía General del Estado, una vez que finalmente se nombró una fiscal que ha tratado de impulsar la investigación, porque mientras esta investigación estuvo en manos del señor Wilson Toainga, el fiscal general subrogante del Estado, antes de serlo, desde luego, la investigación no avanzó básicamente nada porque se partía de la misma hipótesis. Todo pasó en Colombia, en el Ecuador no pasó nada. He de mencionar que el señor Toainga era miembro del comité de crisis que en su momento se integró y era enlace con las entidades de la Policía Nacional que estaban cruzando mensajes con los secuestradores. O sea, en la eventualidad de que se determinara responsabilidades a nivel de los funcionarios públicos, es muy probable que el nombre del propio señor Toainga salga a relucir. Entonces se cambia de fiscal finalmente después de un montón de tiempo. Se pasa esta cuestión a la Dirección de Derechos Humanos de Fiscalía. La fiscal requiere información a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, y resulta que de manera muy curiosa nadie le quiere contestar. ¿Por qué no se quiere entregar esa información? ¿Por qué el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, no se ha reunido para tomar la decisión de desclasificar la documentación? Que fue un ofrecimiento, un anuncio del propio presidente de la República. Pese a las declaraciones del presidente de la República a los pocos días de conocerse de la muerte de estas tres personas, y nuevamente el día 5 de diciembre de 2018, el día antes de que se llevaran a cabo las audiencias ante la Comisión Interamericana en relación con las medidas cautelares dictadas respecto de Colombia y de Ecuador. Hasta el sol de hoy no se desclasifica la información ofrecida. Hasta el sol de hoy no se desclasifica la información Pero esa es una ofrecida. decisión del presidente de la República. Y esa ceremonia que se llevó a cabo, Fabricio, en el Palacio, para entregarle supuestamente información reservada a las familias de las personas fallecidas, en lo único que consistió es en entregarles información que ya tenían. No había absolutamente nada de nuevo ahí. Y hasta el momento ese ofrecimiento de desclasificación que hizo el presidente de la República no se ha cumplido. Y yo quiero a través de sus micrófonos, Fabricio,
como parte del equipo jurídico que integramos varios profesores de la Universidad San Francisco para apoyarles a estas personas. Pedirle al Poder Ejecutivo Nacional, a la señora ministra María Paula Romo, tomando en cuenta que era el Ministerio del Interior el que estaba actuando en ese momento como Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que entregue toda la información relevante para que la Fiscalía pueda hacer su trabajo. Lo que a nosotros nos interesa es que este evento se esclarezca, que todos los responsables, sean individuos particulares, sean funcionarios, del nivel que sean, den la cara, asuman sus responsabilidades. Quienes han muerto son 3 seres humanos. Y esas muertes, más allá de la conducta, de la delincuencia organizada, de las bandas criminales operando en el territorio colombiano, Fabricio, son responsabilidad de las omisiones incurridas por varios funcionarios de ambos países. Eso es innegable. ¿Por qué el Estado, cree usted, no quiere levantar la reserva de la información clasificada, no quiere desclasificar esa información? ¿Cuál es su lectura sobre eso? ¿Por qué no lo hacen? Fabricio, es difícil especular al respecto, pero si tenemos que hacer el ejercicio de especular, yo pensaría que probablemente en el contexto de las discusiones que se dieron al interior del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en los días en que ocurre este evento, seguramente encontraríamos cruces de conversaciones que tienen que ver con la negativa de negociar con la organización, lo que desde luego no es del todo cuestionable desde un punto de vista político. ¿Cómo enfrentaba el gobierno luego el haberse puesto a conversar con una banda delincuencial? Aunque finalmente sí lo estaba haciendo de manera informal, a través de chats de WhatsApp que mantenían oficiales de la Policía Nacional con los propios secuestradores. Segundo, ¿quiénes tomaron las decisiones de movilizar personal dentro del territorio, lo que obviamente alteraba la actitud de los secuestradores? Quienes tomaron las decisiones de demorar el cruce de información hacia las familias, quienes tomaron las decisiones de finalmente no facilitar el proceso de entrega, quienes tomaron las decisiones de dialogar con Colombia para facilitar el movimiento de tropas colombianas, lo que a esta altura tampoco ya no está en discusión. Seguramente luego saldrá el canciller o algún otro funcionario a decir que más bien ellos dejaron la zona libre. No, no es cierto. Esta situación seguramente se produce como consecuencia de la tensión que les generó a los secuestradores el hecho de que había movimiento de personal en ambos lados de la frontera. Y ese movimiento de personal obviamente no es resultado ni del azar ni del infortunio, es resultado de decisiones deliberadas que tomaron funcionarios de ambos países. Esos funcionarios deben responder, pero para que puedan responder necesitamos conocer qué es lo que se discutió. Doctor, debo cerrar la entrevista porque ya mismo en segundos debo enlazarme con una cadena. Para finalizar, ¿qué se puede hacer luego de conocer este informe? ¿Hay instancias a las cuales se puede apelar o ya no? Mire, desde el punto de vista del sistema interamericano, obviamente la intención de las familias es mantener la vigencia de las medidas mientras no se cumpla el literal C del resolutivo que dice justamente que los estados deben esclarecer los hechos. Segundo, la propia Comisión Interamericana, en voz de su presidenta, ha anunciado que esto no va a quedar en el aire y que ellos van a darle seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe. Pero tercero, yo creo que es importante que el Estado ecuatoriano debe recordar que el artículo 93 de la Constitución establece un mecanismo interno para forzar el cumplimiento de estas recomendaciones. Y yo espero que no tengamos que llegar a ese punto y espero que todos estos anuncios de buena voluntad, que a lo largo de casi 2 años, Fabricio, se van a cumplir ya 2 años, han recibido las familias, finalmente se cumplan. Pero si no se cumplieran, sí hay mecanismos por activar y frente a la inoperancia de esos mecanismos, desde luego. ¿Cuáles son esos mecanismos? La acción por incumplimiento. Es un mecanismo constitucional. ¿A través de la Corte Constitucional? A través del cual, correcto, a través del cual se puede forzar el cumplimiento de las decisiones de los organismos internacionales. ¿Que nunca se lo ha aplicado en el Ecuador desde la vigencia de la Constitución de 2008? Bueno, se ha aplicado, pero lamentablemente, pues, el éxito que ha tenido el mecanismo ha sido relativo. Yeah. Sobre todo porque como lo tiene que decidir la Corte Constitucional, y usted sabe el retraso procesal que la Corte Constitucional maneja,
no necesariamente solo por causa propia, sino también por la causa de la anterior corte. Entonces, obviamente el despacho de un planteamiento de este tipo puede tomar tiempo, pero finalmente el mecanismo existe, y lo que existe también es la posibilidad de activar ya un procedimiento un poco más agresivo a nivel internacional, concretamente presentar una denuncia, precisamente porque después de 2 años hay muchas más preguntas que respuestas. Coincido con aquello, muchas más interrogantes que respuestas. Gracias por la gentileza, doctor. A usted, Fabricio. Juan Pablo Albán Alencastro, hablando aquí con nosotros, especialista en derechos humanos. El doctor Juan Pablo Albán muy crítico sobre la reacción del Estado ecuatoriano al informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre el estado de los derechos humanos, pero fundamentalmente el secuestro y asesinato de los colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio. Un tema que hasta ahora apunta a quedar en impunidad. Ya depende del Estado ecuatoriano y esta alerta que Juan Pablo Albán menciona en el curso de esta entrevista. Gracias a nuestro invitado. 7 de la mañana con 1 minuto. Voy a la pausa. Luego nos enlazamos con una cadena dispuesta por el gobierno ecuatoriano. Más adelante estaremos retomando a primera hora. Estará con nosotros Fernando Burbano, presidente de la comisión que investigó los hechos de octubre pasado. Luego Diego Borja para hacer un análisis económico y más adelante José Antonio Contreras de Contecón Guayaquil S.A. No se desconecten de la sintonía de A Primera Hora.